Imagina reencarnar en otro mundo, siendo el inútil más grande de tu escuela. Para todos era solo una burla. Pero este mundo no es normal. Enormes bestias del abismo han invadido la Tierra, y la única esperanza de la humanidad son los monolitos, que otorgan profesiones sobrenaturales. Algunos obtienen clases legendarias y son adorados al instante. Tú, con calificaciones mediocres, solo puedes rogar por algo decente cuando colocas tu mano sobre el monolito. Este brilla como nunca antes. Todos esperan lo mejor, pero el resultado es una vergüenza. Invocador, una profesión basura. Las risas no se hacen esperar. Lo que nadie sabe es que también fuiste elegido como el señor del abismo, y has despertado talentos ocultos de rango triple S. ¿Podrás cambiar tu destino, tu primera invocación? Un slime de nivel 1, patético. Pero activas tu talento, sacrificio demoníaco, y ese ser débil se transforma en un slime demoníaco sediento de sangre. En tu primera mazmorra, contra todo pronóstico, haces equipo con chicas hermosas y poderosas. Y ese es solo el comienzo. Así empieza, invocador de demonios, yo soy el abismo. Año 53 del calendario sagrado. Era el día más esperado por todos los estudiantes de la ciudad Tian. El gran cambio de profesión estaba por comenzar. El profesor al frente de la ceremonia alzó la voz: escuchen bien, hoy, los monolitos sagrados les asignarán una profesión basada en su talento innato. No importa si obtienen una clase de combate o una de vida, todos deben contribuir a la gloria de nuestra nación. La emoción en el ambiente era palpable. Después de años de estudio y sacrificios, por fin llegaba el momento de despertar su destino. Algunos soñaban con convertirse en poderosos guerreros, otros eran más realistas, sabían que las posibilidades de obtener una clase de combate eran apenas del 50%. Fue entonces cuando un grupo de estudiantes comenzó a murmurar y reírse. Miren, aún está dormido, dijo uno señalando a Lin Tianjiao, el estudiante más flojo de la escuela. Si logra una profesión de vida ya será un milagro. Aunque sea algo inútil como domador de bestias, las risas crecieron, pero Lin abrió lentamente los ojos. Miró al cielo, sin alterarse por las burlas. Era su primer año en secundaria y era el último de su clase. Él había reencarnado en este mundo. En silencio, apretó los puños. Finalmente ha llegado el día del cambio de profesión. Uno de sus compañeros se le acercó con burla. Oye, Lin, ¿y tú qué esperas conseguir? Lin respondió con calma, una habilidad de alto nivel, o quizás, una profesión oculta. El silencio fue inmediato. Y luego, carcajadas. Todos recordaban su evaluación de potencial, uno de los peores de la generación. Con ese nivel, ni a recolector llegas, gritó alguien. Pero Lin solo suspiró con determinación mientras pensaba. Puede que sea un gallo común ahora, pero incluso un gallo puede volverse un fénix. Si reencarné una vez, ¿por qué no podría ocurrir otro milagro? El profesor llamó al primer estudiante, Wang Gao. Wang le lanzó una mirada arrogante a Lin mientras caminaba hacia el escenario. En su mente solo había desprecio. Ese inútil debería desaparecer. Una joven encargada de transmitir el evento explicó: coloca la mano sobre el monolito. La transferencia tomará solo 5 segundos. Si sientes malestar, es normal. No te muevas. Wang lo hizo sin dudar. Una luz resplandeciente se extendió por todo el monolito. La guía sagrada se activó. Transferencia completada. Clase obtenida: guerrero. Aunque su talento era de rango C, ser un guerrero ya lo hacía destacar entre la gente común. Impresionante, dijo la chica. Ve al gremio de profesionales, allí recibirás conocimiento especializado. Algunas chicas le sonrieron a Wang con admiración y le pidieron que no se olvidara de ellas. Wang bajó del escenario con una sonrisa engreída, hasta que pasó frente a Lin. Vaya, no es el inútil de la clase. ¿Aún sigue soñando? Lin no respondió. Lo observó con frialdad, mientras pensaba en que ahora él era un guerrero, pero seguía siendo alguien que solo sabía abusar de los débiles. Los amigos de Wang comenzaron a rodearlo, con intenciones claras de buscarle problemas, pero Wang los detuvo. Déjenlo. Hoy estoy de buen humor. Celebraremos en la taberna esta noche. No perdamos el tiempo con un don nadie como él. Lin respiró hondo y pensó: si alguien como Wang pudo convertirse en guerrero, ¿por qué yo no? Mientras Wang se alejaba entre risas y vítores, sus compañeros no perdían la oportunidad de lanzar comentarios venenosos. Las burlas no cesaban, pero entonces la presentadora llamó al siguiente nombre, Lin. Un silencio extraño cayó sobre el lugar. Lin alzó la mano con determinación y dio un paso al frente. No importaba qué clase obtuviera, guerrero, mago, incluso alguna clase de apoyo, cualquier cosa que le permitiera luchar y abrirse camino. Por favor, solo una oportunidad. Colocó su mano sobre el monolito, y entonces, algo sucedió.
una energía, densa y poderosa, empezó a brotar del monolito como si despertara de un largo letargo. Lin abrió los ojos, y su corazón latía con fuerza. Era este el momento en que su destino finalmente cambiaba. Todos contenían la respiración, pero tras unos segundos, el monolito se calmó, y el resplandor se desvaneció. La presentadora frunció el ceño, y luego lo miró, algo incómoda. Prepárate mentalmente para lo que voy a decir. Tu clase es invocador. Estallaron las risas. ¿Invocador? ¡Qué broma tan cruel! Está acabado. Mejor que vuelva a casa. Pero en ese instante, una voz retumbó en la mente de Lin. Sistema detectado. Huésped vinculado. Identidad confirmada. Señor del abismo. Activando función. Talento abismal aleatorio cada 10 niveles. Estado actual. Bienvenido, nuevo señor. Lin se quedó helado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cada 10 niveles recibiría un talento de rango triple S? Entonces, si alcanzaba el nivel 100 tendría 10 talentos triple S. Antes de que pudiera procesarlo, una nueva notificación surgió ante sus ojos. Ticket de talento activado. Has obtenido el talento de sacrificio demoníaco. Efecto. Sacrifica de forma permanente tu límite de vida para aumentar instantáneamente el nivel de tu invocación. Bonificación especial, otorga a la invocación el poder infernal divino. Era una habilidad aterradora y peligrosa. Por cada 100 puntos de vida sacrificados, su invocación subiría un nivel. Lin tenía 1000 puntos de vida. Podía llevar su criatura hasta nivel 9, pero tendría que sobrevivir con solo 100 puntos, un costo descomunal. Pero si sus invocaciones luchaban por él, y solo tenía que comandarlas desde atrás, entonces este poder lo cambiaría todo. No te desanimes, joven, dijo la presentadora con voz amable. En la vida siempre hay otros caminos. Lin asintió y respondió con firmeza. Gracias, pero no necesito compasión. Voy a abrirme camino hasta la cima. Con esta clase, o con cualquier otra, la presentadora sonrió, aunque no ocultó la lástima en su mirada. Admiro tu determinación, pero ojalá hubieras tenido mejor suerte. A lo lejos, alguien gritó, no sueñes, Lin. Un invocador como tú no tiene futuro. Pero él no los escuchaba. En su mente solo había una verdad. Puede que todos piensen que esta clase es una sentencia, pero yo voy a convertirme en el invocador número 1 del mundo. Y cuando eso ocurra, todos esos que se burlaron de mí, se arrodillarán. Y así, comenzó el ascenso de un monstruo. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. De regreso en casa, Lin abrió la puerta. Allí estaba su hermana, esperándolo como siempre. Hermano, dijo con una sonrisa emocionada. ¿Cómo te fue en la transferencia de clases? Lin le contó que se convirtió en un invocador. Su hermana se quedó en silencio unos segundos, sin saber cómo reaccionar. Eso, dijo con incomodidad, intentando no sonar demasiado directa. Esa clase, dicen que es considerada basura. Lin soltó una pequeña risa, sin resentimiento. Así es, ella apretó los puños y se acercó con decisión. No importa, el próximo año me toca a mí, y me convertiré en una maga para protegerte. Su trama lo hizo sonrojar un poco. Tomó una toalla y le limpió el rostro mientras le decía, tonta, mi clase no es poca cosa, solo cuídate bien. Sí, me estás molestando otra vez, gritó ella. Ve a jugar un rato, niña. Ya no soy una niña, protestó ella. En ese momento, Lin recibió un mensaje. Una notificación brillante apareció en su celular. Citación de la clase, urgente. Sus ojos se endurecieron un poco. No sabía qué esperarse, pero tenía que ir. En el salón de clases, el profesor estaba ya de pie, con la mirada seria. Bien, alumnos, comenzó. Como ya saben, las clases han sido asignadas. Esta es la distribución. 5 guerreros, 8 magos, 11 de clase de apoyo, y un invocador. Todos giraron la cabeza hacia Lin al mismo tiempo. Las risas de Wang rompieron el silencio. Vaya, un invocador, su vida se acabó. El profesor, sin embargo, mantuvo el rostro tranquilo. Silencio. La situación de Lin es especial. Lo llamó y sacó un enorme libro cubierto de polvo mientras decía, este libro contiene los principios básicos del arte de invocación. Es antiguo, pero útil. Revísalo. Si tienes dificultades, puedes venir a buscarme. Lin asintió y miró el libro en sus manos. Estaba pesado, con páginas amarillentas y letras extrañas. Lo hojeó y suspiró. ¿De verdad esta clase es lo peor de lo peor? El profesor volvió a tomar la palabra. La razón por la que los reuní es porque la academia necesita recolectar datos de los nuevos transferidos. Todos los grupos de alumnos estarán presentes. No me hagan quedar en vergüenza. Un tiempo después, el profesor encargado de la evaluación subió al escenario y activó la máquina de medición. Comencemos.
el primer estudiante subió. Desató una corriente de poder decente, y al finalizar, la máquina de medición dio una puntuación de 73. Nada mal, murmuró el profesor. Luego fue el turno de Wang. Se subió confiado, empuñó su espada y lanzó un corte con energía brillante. La máquina de medición reaccionó violentamente y luego mostró, puntuación, 89. El profesor dijo alegre, una puntuación sobresaliente. Podría ser uno de los mejores de tu generación. Ahora llegó el turno de Lin. Subió al escenario, con el gran libro en su mano. Lo había leído lo justo para comprender el hechizo básico de invocación, pero no había podido probarlo. Vamos, aunque sea una criatura, una sola, murmuró. Lin no pensaba rendirse. Respiró hondo y comenzó a recitar unas palabras antiguas. El aire a su alrededor comenzó a remolinarse con fuerza, como si el mundo mismo respondiera a su voluntad. Los murmullos crecieron. Algunos contenían la respiración, y otros esperaban algo extraordinario. Una gran cortina de humo surgió de la nada y envolvió su figura por completo, y entonces, el humo se disipó. Lo que apareció frente a todos fue un slime, una criatura gelatinosa, temblorosa, de un tono azulado opaco. Un slime de nivel 1. Hubo un segundo de silencio, y luego, todos estallaron en carcajadas. Eso era todo el alboroto. Gritó uno, ¿qué puede hacer un slime? Limpiar el piso. Gritó otro. Lin se quedó en shock. ¿Esto es mi invocación? Un slime básico, sin habilidades especiales, con apenas 9 puntos de ataque. Una criatura que ni siquiera los niños temían. El profesor a cargo levantó la mano, tratando de restaurar el orden. Silencio. Esperen a que la puntuación se revele. Unos segundos después, la máquina de medición brilló tenuemente. Puntuación, 9. Los suspiros de burla llenaron el aire. El profesor se acercó a Lin. Su voz era amable, aunque llena de resignación. No te desanimes. A veces, los comienzos son difíciles, pero Lin no estaba dispuesto a aceptar ese destino. Apretó los puños y lo miró con decisión. Puedo intentarlo una vez más. El profesor lo miró con sorpresa. Dudó unos segundos. Luego asintió. Está bien. Esta vez, Lin activó su talento especial, sacrificio demoníaco. No usaría toda su vida, solo una pequeña porción. 200 puntos. Sacrificio de 200 puntos de vida confirmado. Energía infernal infundida en la criatura invocada. Mientras los estudiantes seguían riéndose, sin tomárselo en serio, algo cambió. El slime empezó a temblar violentamente. Su cuerpo se tornó oscuro, y luego rojo escarlata, como si estuviera al borde de la ebullición. Los ojos de todos se abrieron. ¿Qué está pasando?, susurró uno. Delante de ellos, ya no había un slime común. Ahora era un slime demoníaco escarlata. Su masa vibraba con energía oscura y sus ojos brillaban. Iniciar ataque, gritó Lin. El slime rugió y se lanzó como una bala hacia la máquina de evaluación. El golpe fue brutal. La máquina vibró y el contador comenzó a parpadear con fuerza. 35, 67, 94, 113, 120, silencio total. Incluso Lin no podía creerlo. Puntuación final, 120, un nuevo récord. Algo que ni siquiera Wang había logrado. El profesor dio un paso atrás, con el rostro completamente pasmado. Los estudiantes estaban en estado de shock. Nadie se atrevía a burlarse ahora. Wang, que aún no salía de su asombro, apretó los dientes. ¿Cómo puede un inútil como él tener una puntuación más alta que la mía? Recordaba claramente que incluso el dios de la guerra más fuerte de su nación, Huaxia, solo había alcanzado 101 puntos. Y ahora, ese don nadie llamado Lin había conseguido 120, está haciendo trampa, exclamó Wang, con el rostro enrojecido por la rabia. De inmediato, varios estudiantes comenzaron a apoyar su acusación. Sí, usó la máquina 2 veces, eso no es justo, profesor, revise la máquina. Esto no tiene sentido. El alboroto creció como una marea. Lin, por su parte, solo pensaba en que lo único que había manipulado era el crecimiento de su slime. El profesor dudó por un instante y dijo, lo que plantean podría tener algo de razón. Lin dio un paso al frente y dijo, no hice trampa. Sin esperar más, el profesor se acercó a la máquina de evaluación, la examinó detenidamente, con sus ojos recorriendo cada grieta y marca en el metal. Finalmente, se giró hacia todos y habló con claridad, está dañada. Esta máquina no puede medir correctamente. Lin no hizo trampa. Wang soltó un suspiro de alivio, creyendo que todo se aclararía. Entonces, si la máquina falló, ¿qué pasará con su puntuación?, preguntó, aún esperando que quedara invalidada. Que quede en 9 puntos, gritaron algunos estudiantes, entre risas y burlas, pero el profesor negó con la cabeza. Como la máquina se ha dañado, la puntuación de Lin queda anulada. Se repetirá su prueba la próxima vez.
Lin se quedó inmóvil por un segundo. No esperaba que el profesor le diera otra oportunidad, y aunque los demás parecían molestos, el profesor se mantuvo firme. Yo soy quien juzga esta evaluación. Si el equipo no está en condiciones, la prueba se repite. Y no solo para Lin. Todos los que no alcanzaron a presentar la prueba también tendrán una segunda oportunidad. Un estudiante iba a replicar, pero Wang solo lo miró de reojo. Y este cerró la boca al instante, luego se giró lentamente hacia Lin y con una sonrisa sarcástica le dijo, aunque lo intentes 1000 veces, sigues siendo basura. Una gallina nunca podrá convertirse en un fénix. Acto seguido, levantó la voz para todos, vamos, iremos al abismo negro de nivel 1. No pierdan el tiempo aquí. Lin frunció el ceño. El abismo negro. Recuerdo haber oído sobre esa mazmorra. Si quiero poner a prueba a mi slime, ese lugar es perfecto. Poco después de que todos se retiraran, un grupo técnico llegó a inspeccionar la máquina. Uno de ellos, tras revisarla, murmuró, alguien con tal poder será un nuevo genio en esta academia. Mientras tanto, Lin caminaba tranquilamente por el campus, con la mente puesta en su próxima batalla. Fue entonces cuando un anciano se le acercó de repente y dijo, tú, chico, tienes una estructura ósea excepcional. Eres material puro de invocador. Lin se detuvo, confundido. ¿Por qué esa frase me suena tan familiar? ¿Me estás hablando a mí? El viejo asintió con entusiasmo, sacando una rama. Este es un báculo invocador de calidad suprema. Te lo vendo por solo 300 monedas de oro. Lin lo miró como si fuera un loco. Eso no es un báculo, es un palo roto. ¿Estás tratando de estafarme? El viejo soltó un suspiro. Teach, solo te lo ofrezco por 300 porque el destino nos une. A otro no se lo daría ni por 3000. Lin tomó la rama con escepticismo, pero en cuanto sus dedos la rodearon, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Esto realmente tiene poder? Aunque parecía una simple rama rota, una energía densa y misteriosa se escondía en su interior. No había duda. Ese objeto era especial y no lo encontraría en otro lugar. Está bien, viejo, lo compro. El anciano sonrió como si hubiera estado esperando esas palabras desde hacía siglos. Perfecto, solo tienes que desembolsar 300 monedas de oro. Lin metió la mano en su bolsa, contando con rapidez. 1, 2, 3. Al llegar a 92 monedas, su expresión se torció. No podrías hacerme un descuento. El viejo comenzó a toser con exageración, tomó las monedas y las guardó. Esto será un depósito. Te aseguro que no le venderé este báculo a nadie más. Pero si lo quieres de verdad, tendrás que ir al fondo del laberinto del abismo negro de nivel 1 y traerme un tesoro de allí. Solo así será tuyo. Lin abrió los ojos sorprendido, y dijo, todavía estoy a tiempo de arrepentirme. Mientras pensaba que esto parecía una misión de un NPC, el anciano sacó un papel, y sin pedir permiso, tomó su mano, presionándola con fuerza contra la hoja. Listo, acabas de firmar con tu huella, ya no puedes retractarte. No te olvides del trato, chico. Con una mezcla de arrepentimiento y curiosidad, Lin se marchó. En ese instante, una voz se alzó detrás del anciano. Anciano Fan, ahí estás, era el mismo profesor de antes. Se acercó al viejo, claramente aliviado. La máquina de evaluación se descompuso. Podemos irnos de una vez. El anciano se giró, con una sonrisa pícara. Claro, pero dime, ¿conoces al joven con el que estaba hablando? Sí, está en mi clase. Es un chico con mala suerte. Le tocó la clase de invocador, y ese camino es muy duro. El viejo acarició su barba mientras observaba el horizonte con ojos profundos. Difícil, sí, pero también lleno de posibilidades. En la entrada del abismo negro de nivel 1, el cañón helado. Un frío cortante soplaba entre las rocas. Numerosos jóvenes se agrupaban frente a la gigantesca entrada nevada. Todos ellos eran principiantes, y todos querían volverse más fuertes. Lin se detuvo a leer las reglas de la mazmorra. Solo se permite la entrada a jugadores por debajo del nivel 11. Deben entrar en grupos de entre 3 a 5 personas. Existe un ranking de finalización rápida. Si al final del mes estaba en el primer lugar, recibiría grandes recompensas. En primer lugar figuraba Fan Changyun, y el premio al primer lugar del mes era una armadura de grado oro para novatos. Los ojos de Lin se iluminaron. Para su desgracia, volvió a encontrarse con alguien insoportable. Era Wang, con esa sonrisa arrogante que siempre usaba para mirar por encima del hombro a todos. «Tú otra vez», exclamó Wang. «¿No entiendes que no sirves para pelear, ni siquiera durarás 10 segundos?» Lin solo se quedó tranquilo mientras pensaba, «Otra vez me encontré con estos tipos». Wang lo siguió molestando. «¿Un invocador en el abismo? Deberías volver a casa a sembrar», Lin le dijo con calma. «¿Por qué no te ocupas de tus propios asuntos?» El compañero de Wang, llamado Sang, lo secundó, señalando con desdén.
Para entrar al abismo necesitas al menos 3 personas. ¿Con quién vas a entrar tú? ¿Un invocador? Ni siquiera vas a pisar la entrada. Para presumir, Wang alzó la voz como si fuera el protagonista de alguna historia heroica. Yo soy un guerrero de rango C y tengo 2 magos de rango E conmigo. ¿Quién más quiere unirse a mi grupo? Su grito atrajo la atención de muchos. Un rango C era considerado fuerte en esta etapa, y todos sabían que entrar con alguien así aumentaba las probabilidades de sobrevivir, o al menos, de terminar la mazmorra rápido. Varios corrieron, rogando por un lugar. Wang los evaluó como si estuviera eligiendo simple carne de cañón. Escogió a unos cuantos, y todos los seleccionados se sintieron como si hubieran ganado la lotería. Uno de ellos preguntó con una sonrisa nerviosa. Van por el ranking de velocidad. Justo en ese momento, del portal del abismo comenzaron a salir unos huesos. La multitud retrocedió asustada. No se separen, ordenó Zhang. Si uno se queda atrás, terminará como esos huesos. Vamos, uno a uno. Los integrantes del grupo se adentraron en el abismo. Lin observó la escena desde la distancia y pensó: ese grupo está condenado, no por falta de fuerza, sino porque Wang y sus amigos no eran buenas personas. Él sabía que aunque uno podía revivir tras morir, el costo era altísimo. Así que lo ideal era atravesar el laberinto sin perder ni una sola vida. Ya que estaba buscando aliados, abrió su panel del sistema para que todos pudieran verlo. Nombre: Lin. Clase: invocador, rango S. Talento: rango S. La reacción de la gente fue inmediata, pero no como él esperaba. Rango S. Wow, espérate. Invocador, Teach. ¡Qué desperdicio de rango! Poco a poco, los murmullos de admiración se transformaron en decepción. La gente se alejaba sin siquiera disimularlo, al ver que nadie se acercaba. Lin no tuvo más remedio que tomar la iniciativa. Si quería competir por el primer puesto del ranking, tendría que formar un equipo por su cuenta. Fue entonces cuando la vio, sola en un rincón, casi invisible entre la multitud. Estaba Li Sue, una chica de rostro tranquilo y mirada serena. Su clase: bardo errante. Su talento: rango E, una clase considerada débil, solo útil para aplicar efectos de apoyo a su equipo. Viéndola pensó que probablemente llevaba días esperando que alguien la invitara. Lin se acercó. ¿Quieres formar equipo conmigo?, preguntó. Li Sue lo miró sorprendida. Miró su interfaz y revisó sus datos. Talento de rango S. Pero un invocador, ¿estás seguro de hacer equipo conmigo?, preguntó ella con sinceridad. Lin extendió la mano, decidido. Quiero competir en el ranking, pero nadie quiere hacer equipo conmigo. ¿Quieres formar equipo conmigo? Ella lo observó por unos segundos. Un invocador de rango S queriendo competir en el ranking de velocidad. Eso es casi imposible. Pero era guapo, valiente, y no la rechazó como todos los demás. De acuerdo. Me uniré a ti, respondió con una sonrisa. La unión fue un éxito. Se presentaron formalmente y acordaron el plan. Lin se encargaría de eliminar a los enemigos, y ella debía mantenerse a salvo. Confía en mí, yo me encargo de los monstruos, dijo Lin. Li Sue se sonrojó un poco, creyendo que se preocupaba por ella más de lo necesario. Entonces seguiré tus órdenes, respondió con voz suave. Con eso, ya eran 2. Solo faltaba un integrante más. Justo en ese momento, los murmullos del entorno comenzaron a elevarse como una ola. Mira, es Qinger. ¿Qué hace aquí? ¿Va a unirse a algún grupo? Qinger era la chica más guapa de la academia, con un talento de rango A. Todos la idolatraban, pero para ella, esa atención era solo una molestia. Cuando su mirada se cruzó con la de Lin, ambos se reconocieron al instante. El invocador fracasado y la chica más guapa del campus. Qinger lo escaneó con sus ojos fríos. Recordaba que él había obtenido la clase de invocador, algo que todos consideraban inútil. Pero ella no buscaba popularidad, buscaba un equipo. Con una sonrisa coqueta, se acercó directamente a él. Te ordeno que me dejes unirme a tu grupo, dijo, tomándole la mano sin pedir permiso. El entorno explotó en ira y sorpresa. ¿Qué hace con ese inútil? Se va a unir al invocador. Los fans de Qinger no podían creerlo. La diosa de la academia uniéndose al peor de la clase. ¿Estás hablando conmigo?, preguntó Lin, confundido. Sí, respondió ella con naturalidad. Los gritos de celos se intensificaron. Qinger se giró hacia sus fans molesta y dijo: esta señorita ya tiene equipo, lárguense. Luego miró a sus compañeros y dijo: vamos. Espera, la detuvo Lin. ¿Por qué quieres unirte a mi grupo? Qinger lo miró con una expresión gélida.
quiero el primer lugar del ranking, y para eso, necesito 2 adornos. Si logro quedar en el primer lugar llevándolos a ustedes, nadie se atreverá a subestimarme. Su tono altivo hizo que Lin frunciera el ceño. ¿Acaso nos acaba de llamar inútiles? Kinger les ordenó con firmeza, dejen de quedarse ahí parados y muévanse. Definitivamente, les había tocado una niña mimada. Pensó Lin. Sue, algo preocupada, preguntó, ¿solo vamos a entrar los 3? Lin asintió. Por ahora, no hay nadie más adecuado. Y si pasa algo peligroso, solo aléjate del combate. Al cruzar el umbral del portal, los envolvió un ambiente helado y silencioso. Estaban dentro del abismo del valle helado, la temperatura descendía a cada paso, y el aire cortaba como cuchillas. Ni siquiera la ropa térmica sirve de algo aquí, comentó Lin mientras se frotaba los brazos. Puedo usar mi aura de frío de bajo nivel, dijo Sue, activando su habilidad. Una luz dorada brotó de ella, formando una delgada capa mágica que los envolvió y bajó el impacto del frío. Al menos sirves para algo, comentó Kinger. Sue no respondió. No valía la pena molestarse. Lin, queriendo cortar la tensión, tomó el liderazgo, ya que estamos aquí para competir en el ranking. Es hora de ponernos serios. Vamos, se adentraron más en el bosque congelado. Pronto, Lin sintió como lo observaban. Un lobo errante corrupto, nivel 1, emergió de entre los árboles, mostrando sus colmillos afilados y ojos oscuros. Es uno de los monstruos más débiles del Valle Helado, comentó Kinger. Llega justo a tiempo. Necesitaba calentar mis dedos. En ese instante, activó su habilidad de bestialización, transformándose parcialmente en su forma de gato espiritual. Sus orejas se afilaron, sus pupilas se tornaron verticales y garras afiladas emergieron de sus manos. Lin observó con asombro. Así que así se ve una druida femenina cuando se transforma. Kinger rugió con fuerza y se lanzó hacia el lobo, quedando cara a cara con la bestia. Sus golpes fueron veloces y precisos. En cuestión de segundos, el lobo errante yacía en el suelo, cubierto de heridas profundas. Lin la observó en silencio, preguntándose si su habilidad incluía daño acumulativo o si los zarpazos causaban un efecto de sangrado. Sue, asombrada, exclamó, «Eso fue increíble». Kinger se giró hacia ella, aún en su forma parcial de bestia, y respondió, «Considéralo un agradecimiento por tu aura contra el frío. No me gusta deberle nada a nadie». Sue, con una sonrisa, asintió, «Entonces puedes estar tranquila». Kinger les propuso seguir avanzando. Lin la siguió en silencio, evaluando su estilo de combate. No tardaron en aparecer más lobos errantes. Kinger se lanzó contra ellos, acabando con cada uno sin dudar. Sin embargo, el desgaste se notaba y ella se preguntaba si enfrentarse a 3 a la vez era mucho. Aún así, no estaba dispuesta a ceder el primer lugar. Sue, visiblemente preocupada, le preguntó, ¿estás herida? Sé conjurar curación de bajo nivel, ¿puedo ayudarte? Kinger negó con la cabeza. Con esa habilidad tuya no me curarías casi nada. Mejor guarda tu maná. Sacó una poción de curación y la bebió sin más. Sue bajó la mirada, sintiéndose inútil. Lin notó su incomodidad y le habló con tono tranquilo. Estás haciendo lo mejor que puedes. No te preocupes. A medida que se adentraban, el lugar se volvía más solitario y opresivo. De pronto, Kinger pisó una trampa oculta. Un estruendo sacudió el suelo y la nieve voló por los aires. Sin tiempo para reaccionar, una enorme criatura apareció de entre la neblina, un cadáver errante de élite, nivel 4. Esto es un problema, advirtió Kinger, retrocediendo. Sue preguntó, ¿cómo apareció una criatura de élite aquí? Probablemente Kinger lo atrajo al eliminar tantos lobos, dijo Lin, mirando al enemigo con seriedad. El cadáver errante rugió y cargó. Esta vez, Kinger no fue lo suficientemente rápida. El golpe la impactó de lleno, enviándola por los aires hasta estrellarse contra una roca. Cayó al suelo, visiblemente herida. ¿Qué hacemos?, gritó Sue, desesperada, volviéndose hacia Lin mientras el monstruo se acercaba a Kinger, listo para el golpe final. Invocación, slime demoníaco, ordenó Lin. Un humo oscuro cubrió el área. Al disiparse, el slime demoníaco nivel 3 apareció. Lin no dudó, usa la habilidad danza demoníaca. El slime se impulsó hacia adelante con rapidez sobrenatural, y antes de que el cadáver errante diera el golpe final, salvó a Kinger. El monstruo notó de inmediato que había fallado. Lin sonrió y le preguntó, ¿molesto porque fallaste? Se giró hacia Sue y le ordenó con firmeza, llévala a un lugar seguro y cúrala como puedas. Déjame el resto a mí. Sue sintió y, sin perder tiempo, fue a socorrer a Kinger. El cadáver errante cargó hacia Lin. Él no se movió. Slime, usa moco corrosivo. El slime obedeció. Pequeñas esferas viscosas se formaron en su cuerpo y fueron disparadas una tras otra contra el enemigo,
que retrocedió levemente al recibir el impacto. La batalla real acababa de comenzar. Slime, usa danza demoníaca para retroceder, ordenó Lin con rapidez. Sabía que la defensa del cadáver errante era alta, sus ataques apenas lograban infligir el 50% del daño real, y necesitaba pensar en otra estrategia. Para su sorpresa, notó que el monstruo comenzaba a derretirse ligeramente, algo que no esperaba de su slime. Era el moco corrosivo el responsable. El cadáver errante rugió y volvió a cargar, ignorando el daño. Pero Lin ya tenía un plan. Slime, usa danza demoníaca y ataca sus tobillos con moco corrosivo, gritó, señalando los puntos débiles. El slime obedeció, lanzándose velozmente hacia el objetivo. Las pequeñas esferas ácidas impactaron las extremidades inferiores del monstruo, debilitando su postura hasta que finalmente cayó al suelo con un estruendo. A unos metros, Sue curaba a Kinger, quien apenas consciente murmuraba, «Es increíble». Mientras tanto, Lin analizaba fríamente la situación. Su defensa inferior es mucho más baja que la superior. Pensó, sin perder tiempo, volvió a ordenar, «Slime, concéntrate en las extremidades inferiores, acaba con él». El slime no se detuvo. Con cada ataque, el moco corrosivo devoraba lentamente al monstruo. Finalmente, el cadáver errante emitió un último gruñido antes de desplomarse, completamente derrotado. El botín apareció de inmediato. Lin recogió parte del equipamiento dejado por el enemigo, y un brillo envolvió su cuerpo. Había alcanzado el nivel 2, no esperaba ganar tanta experiencia, murmuró. Aunque tenía sentido, enfrenté a una criatura de élite solo. Sue, aún sorprendida, se acercó. «¿De verdad lo derrotaste de un solo golpe? Los invocadores son tan fuertes». Antes de que Lin pudiera responder, Kinger interrumpió, «No es que los invocadores sean fuertes, es Lin el que es fuerte». Lo miró fijamente, pensativa. Derrotar a un monstruo de élite sin ayuda, ya sea en estrategia o juicio, este tipo es increíble. Lin se acercó a ella. «¿Estás bien?» Por alguna razón, esas simples palabras hicieron que Kinger se sonrojara levemente. «No es nada, solo una herida menor, no hagas tanto drama». Sue intervino entonces, «Mi conjuro de curación es lento, necesitamos parar a descansar». Pero Kinger, aún con dificultad, dijo, «No podemos descansar. Esto es una competencia de ranking». Intentó ponerse de pie, tambaleándose. «Kinger, espera», gritó Sue, preocupada, pero la chica, en su terquedad, terminó cayendo directamente en los brazos de Lin. Él la sostuvo con cuidado y preguntó en voz baja, «¿De qué sirve competir, si vas a perecer?» Kinger lo miró sonrojada, y tras unos segundos de silencio, murmuró, «Tienes razón, deberíamos descansar un poco». Lin les contó que anteriormente consultó un mapa y notó una cueva cercana. «Vamos a refugiarnos allí por la noche», sugirió. La albina es alta tsundere. Un rato después, llegaron al refugio, prepararon una pequeña fogata y se acomodaron. «Descansen. Yo patrullaré los alrededores», dijo Lin. «Estoy agotada», susurró Sue, cayendo dormida en segundos. Ambos la observaron sorprendidos. «Esa chica duerme rápido», murmuró Lin. «Tú también descansa, Kinger. Yo iré a echar un vistazo afuera». «Gracias por salvarme antes», dijo Kinger, bajando la mirada. Lin la miró sin saber qué decir. Ella se giró, activando su modo tsundere de inmediato. «¿Qué ves? No soy alguien que se olvida de las cosas fácilmente», y con eso, se dio la vuelta y se tapó con la sábana, mientras Lin se alejaba para hacer guardia. Pensaba, «Esta señorita arrogante es toda una contradicción, dice una cosa y hace otra». La miró una última vez antes de salir. Ella solo lo observó en silencio desde su lugar. Afuera, Lin abrió su menú de estado. Había alcanzado el nivel 3 tras acabar con algunos enemigos. Sus estadísticas habían subido notablemente. «Esto recién empieza», dijo con una leve sonrisa, mientras la noche caía sobre el bosque nevado. Lin había adquirido una nueva habilidad llamada Armamento Total, la cual le otorgaba 400 puntos adicionales de vida. Con esos puntos, podría hacer que su slime subiese 4 niveles. Parecía que, si quería aumentar su límite de vida, tendría que pensar en otra forma. Decidió invertir los puntos en su slime, elevándolo hasta el nivel 7. Todos sus atributos aumentaron, y además, desbloqueó una habilidad inédita, División. Intrigado, quiso probarla de inmediato.
le ordenó al slime dividirse, y este se separó en dos entidades. Al observar el resultado, Lin comprendió que la vida del slime se reducía a la mitad al dividirse. Aunque su agilidad aumentaba, su defensa disminuía considerablemente. No sabía cuánto duraría esta forma, pero el sistema rápidamente le mostró que tenía una duración de 3 minutos, lo que le pareció muy poco tiempo para ser realmente útil en un combate prolongado. Justo en ese momento, un ruido extraño se escuchó dentro de la cueva. Alarmado por la posibilidad de un ataque sorpresa, Lin salió corriendo a verificar, y tenía razón, algo acechaba en las sombras. Sin dudarlo, ordenó a su slime que usara moco corrosivo. Un proyectil salió disparado hacia la criatura, pero solo le causó 25 puntos de daño. Aquello no era buena señal. Frente a ellos apareció una criatura imponente, un conejo de nieve gigante de nivel 8. Lin apretó los dientes. Sabía que esto no sería fácil. Sue se puso en alerta mientras Kinger, con una expresión seria, murmuraba que una diferencia de 6 niveles hacía casi imposible ganarle. El conejo rugió con fuerza y se lanzó directo hacia Lin. Kinger le gritó que tuviera cuidado, pero Lin, sin perder la calma, respondió, solo es un conejo, y le ordenó al slime que usara moco corrosivo de nuevo. Los proyectiles volaron, pero de pronto el conejo desapareció, solo para reaparecer al lado del slime, encajándole una patada brutal, seguida de una ráfaga de puñetazos. El slime comenzó a perder vida rápidamente. Ordenó Lin, usa danza demoníaca y moco corrosivo. El slime intentó alejarse mientras ejecutaba las órdenes. El conejo lo persiguió implacablemente. ¿Por qué se mueve tan rápido?, exclamó Sue, perpleja. Kinger respondió con el ceño fruncido. Ese conejo es una de las criaturas más problemáticas del abismo del Valle Helado. Muchos equipos han caído por enfrentarse a él, pero esto es raro. No deberíamos haber entrado en su territorio. ¿Por qué nos está atacando? Sue se dio cuenta de que el slime no iba a lograr acertar ningún ataque. El enemigo esquivaba todo con facilidad, y si no intervenían, serían derrotados. Justo entonces, el sistema notificó a Lin que la habilidad danza demoníaca estaba en enfriamiento. Sin más opciones, le ordenó al slime que regresara, pero los constantes ataques del conejo se lo impedían. Sin pensarlo, Sue corrió a ayudar. «Espera», gritó Kinger, tratando de detenerla. Ella la ignoró. Tomó una piedra del suelo y se la lanzó al conejo con todas sus fuerzas, mientras gritaba, «Oye, tonto, aquí estoy». El conejo detuvo sus ataques y giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos desprendían una mirada espeluznante, y Sue, en ese instante, se arrepintió. El conejo se lanzó a por ella. «No, no, no», gritó mientras hurgaba desesperadamente en su bolsa. Sacó una zanahoria y se la lanzó al conejo con un gesto torpe. «Toma esto, no te acerques». Contra todo pronóstico, el conejo se detuvo y olfateó la zanahoria. Luego se la comió con gusto. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Lin, sorprendido. «Parece que tenía hambre», comentó con una sonrisa nerviosa. «¿Por qué llevas zanahorias contigo?», preguntó Kinger. «Son nuestras reservas de comida», respondió Sue. El efecto no duró mucho. Una vez se terminó la primera zanahoria, el conejo volvió a girarse hacia ellos con agresividad. Sue comenzó a correr, arrojando el resto de las zanahorias en el camino. «Esto no va a durar mucho», pensó Lin. Tenía que idear un plan para derrotar al conejo. Rápidamente le gritó a Sue, «Lánzale tu mochila a Kinger». Sue obedeció. Tomó su mochila y se la lanzó a Kinger. El conejo, como era de esperarse, centró su atención en quien ahora tenía las zanahorias. Kinger, sorprendida, activó su modo bestia para poder esquivar los movimientos del monstruo. «¿Qué estás planeando, Lin?», gritó mientras esquivaba las embestidas del conejo con gran agilidad. «Vamos a acabar con él ahora», respondió Lin. «Ya era hora», replicó ella, admirando la velocidad de su oponente. Kinger le preguntó a Lin, «¿Estás listo? Llévalo hacia la pared de la cueva», le gritó Lin. Ella entendió la intención, y sin detenerse, corrió a toda velocidad hacia el muro. Justo cuando estaba por estrellarse contra la pared, se desvió hábilmente hacia la derecha, y el conejo, sin tiempo para reaccionar, impactó de lleno contra la roca. Una lluvia de escombros cayó sobre él. «Ahora, slime, es tu turno de brillar», gritó Lin. El slime salió disparado por los aires, desatando su habilidad, moco corrosivo, que cayó sobre el conejo, atrapándolo. Lin sonrió al ver que su trampa había funcionado. Pero eso no era todo. Un segundo slime apareció, sorprendiendo al conejo. Ambos atacaron sin descanso. Poco a poco,
la vida del enemigo fue disminuyendo hasta que lograron derrotarlo. A pesar de ser solo un conejo de nieve de nivel 8, la batalla había sido muy complicada. Las habilidades del slime eran útiles contra varios enemigos, pero contra uno solo no eran tan efectivas. Si volvemos a estar en una situación así, podríamos estar en problemas, dijo Lin, pensativo. Sue respiraba aliviada. Por fin derrotamos a ese conejo de nieve, pensé que pereceríamos. Kinger, molesta, se quejaba. ¿Y yo qué? Me usaron de cebo, lo siento, dijo Lin. Pero entre todos, tú eres la más rápida. Eso logró calmar un poco a Kinger, quien le dijo que al menos sabía hablar bien. Luego, Kinger se giró hacia Sue y le preguntó, por cierto, ¿por qué trajiste zanahorias? Quería traer algo de comida, respondió ella con naturalidad. De todo lo que podías traer, zanahorias, mételas en tu inventario, por favor, dijo Kinger. Lin la interrumpió, esperen, derrotar a un solo conejo de nieve da 120 de experiencia. Es el monstruo que más nos ha dado hasta ahora, si podemos atraer más podríamos subir de nivel rápidamente. Para pasar el abismo tenemos que derrotar al jefe de nivel 10. Y todos debemos estar al menos en nivel 4. Pero si con uno casi no lo contamos, dijo Sue, dudosa, la vez pasada éramos presas, ahora seremos cazadores, aseguró Lin. Estoy de acuerdo, añadió Kinger. Si queremos subir en el ranking, tenemos que intentarlo. Así, comenzaron el plan. Dejaron zanahorias a la vista, y como era de esperarse, los conejos comenzaron a aparecer. El método era simple, pero efectivo. 3 horas después, todos habían alcanzado el nivel 4. No puedo creerlo. Solo llevamos 5 horas aquí, exclamó Sue. Es impresionante, dijo Kinger. El actual número 1 del ranking tardó 8 horas en llegar a este punto. ¿Podríamos romper el récord? Preguntó Sue, emocionada. No te emociones tanto, aún no es tan fácil, replicó Kinger. Lin intervino, según la guía, el jefe es el líder de los errantes. Controla lobos errantes corruptos y errantes. Será una batalla de desgaste. Aún así, con nuestra configuración, creo que podríamos derrotarlo en unas 2 horas. ¿Entonces qué hacemos ahora? Preguntó Sue. Descansar, respondió Kinger. Estoy de acuerdo, añadió Lin. Ya en la cueva, Lin revisó su talento de sacrificio demoníaco. Al subir de nivel, los beneficios eran cada vez menores. No había obtenido nuevas habilidades, y el aumento de atributos era mínimo. Necesitaba una solución para cuando salieran de este lugar. En ese momento, un extraño sonido los alertó. Salieron rápidamente de la cueva y allí lo vieron. Un majestuoso unicornio. ¿Qué es eso? Preguntó Lin, boquiabierto. Era el jefe oculto del lugar, también de nivel 10, pero mucho más fuerte que el líder de los errantes. Aunque sus estadísticas eran más fuertes, Lin creía que era una suerte encontrarse con este enemigo. El unicornio empezó a cargar poder, y sus ojos brillaron con un intenso tono azul celeste. Lin quedó hipnotizado, sintiendo que estaba ante una criatura divina. Caminó sin pensar, hasta que estuvo al borde de un abismo. Por suerte, su slime no mordió justo a tiempo, sacándolo del trance. ¿Por qué hiciste eso?, le gritó, recuperando la conciencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las chicas también habían sido hipnotizadas y estaban a punto de caer al abismo. Rápidamente corrió hacia ellas y logró rescatarlas justo a tiempo, llevándolas a refugiarse detrás de una gran roca. No esperaba que este jefe oculto apareciera en este lugar, dijo Kinger, con el ceño fruncido. ¿Por qué hay un unicornio en vez del líder de los errantes?, preguntó Sue, confundida. Kinger le explicó, ese unicornio es la bestia sagrada que protege a los seres vivos. Supongo que despertó porque acabamos con demasiados conejos, pero antes eliminamos un montón de lobos y no pasó nada. ¿Será porque ellos no estaban realmente vivos?, preguntó Sue. Exacto, respondió Kinger. Según la guía, debíamos seguir el camino indicado y derrotar a monstruos menores hasta llegar al fondo del abismo, donde enfrentaríamos al verdadero jefe. Pero sin querer, activamos al jefe oculto, y sus estadísticas son mucho más altas que las del líder de los errantes. Lo más probable es que no salgamos vivos de esta. Con lágrimas en los ojos, Sue susurró, no quiero morir todavía. ¿Por qué no simplemente huimos? No podemos, respondió Lin con seriedad. Eliminamos muchos conejos de nieve. Ahora llevamos una marca en el cuerpo. Él nos rastrea. Sue, completamente arrepentida, bajó la cabeza. Lo siento por traer las zanahorias. Si lo hubiera sabido, jamás lo habría hecho. Hubiéramos seguido el plan. Lin le puso una mano en el hombro, con una leve sonrisa. Gracias a ti subimos de nivel más rápido. No fue en vano. Ahora solo tenemos que derrotar al jefe. Y ganaremos. No dejaré que salgan heridas.
por favor, interrumpió Kinger con su habitual arrogancia. Un unicornio no es rival para una señorita como yo. Ni se atrevan a estorbarme. Gracias a los dos, dijo Sue, inspirada por el valor de sus compañeros. El unicornio se adelantó, con un brillo celeste intenso en sus ojos. Se puso en posición de ataque y lanzó una advertencia. Nuestros protagonistas no dudaron en responder. Posicionándose para el combate, el unicornio activó su habilidad de embiste celestial, cargando a gran velocidad, saltando el acantilado para atacar. Lin reaccionó rápidamente. «Dispérsense», gritó. Gracias a su orden, todos lograron esquivar el primer golpe, pero la batalla apenas comenzaba. El unicornio rugió, invocando su habilidad melodía purificadora, un hechizo que aturdía a los presentes. Sue, sin perder la calma, comenzó a usar sus habilidades de apoyo, otorgando mejoras al equipo. Esto enfureció al unicornio, que de inmediato activó Pisotón de la bestia sagrada, apuntando directamente a ella. Cuando el ataque estaba a punto de impactarla, Kinger se interpuso justo a tiempo. Detuvo el golpe con dificultad y contraatacó con una patada directa al cuello del unicornio. «Vamos, bestia con cuerno, ¿eso es todo lo que tienes?», lo provocó. El unicornio, furioso, la persiguió. Mientras Kinger escapaba, murmuró para sí, «Este jefe oculto. No parece tan difícil. No te confíes», advirtió Lin con un tono urgente. «Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres». Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.